¿Cuál es la relación entre todo esto y Caín, Abel y todas las demás cosas que mencionaste? ¿Alguna vez te has preguntado por qué murió Abel? Quiero decir, después de todo, la historia general, la más común que has escuchado, es que Abel era bueno, Abel era justo, Abel fue asesinado y Caín era el malo. Caín, primer asesino, tipo horrible, tipo terrible, fue castigado. Abel, buen chico, pero al final murió. ¿Por qué Hashem lo dejó? Si entras en el mundo cabalístico, te pueden explicar que esto es parte de la guerra definitiva entre el bien y el mal. Pero hay incluso otra razón, una razón más profunda, una razón que te explicará por qué la Torá gastó tanta energía en explicarnos y advertirnos. No consumir cosas prohibidas, como alimentos no kosher, no decir cosas prohibidas. Debido al posible daño, cada respuesta imaginable está en la Torá. ¿Ves? Es una fuente inagotable de sabiduría. Y nuestros sabios sacan eso a la luz. Uno de los grandes Rishonim, el rabino Yosef Albo, alaba Shalom, escribió un sefer llamado Sefer Haikarim, el libro de las reglas más cruciales de la Torá. A diferencia de la mayoría de los principios fundamentales, el Rambam, Maimónides, establece que existen 13 principios de fe, mientras que el rabino Yosef Albo sostiene que solo hay 3 principios que son fundamentales. Estos 3 principios son la base de su enfoque. 1. Mitziut Hashem. 2. Torah Mishamayim. 3. Sachar ve'onesh. Mitziut Hashem significa creencia en Dios. Torah Mishamayim significa que la Torah es divina, de Dios. Sachar ve'onesh significa creencia en recompensa y castigo. Esas son las 3 bases. En el capítulo 3, o Mamar 3, sección 15 de Sefer Haikarim, el rabino Yosef Albo aclara una de las cosas más extraordinarias que he visto. Ahora, el tema no es solo esto, habla de algo diferente, sobre por qué Hashem cambió de alimentar y decirle a Adam Harishon, todo el camino hasta Noé, se les prohíbe comer animales. Luego eso cambió en tiempo de Noé. Luego cambió en el monte Sinaí, donde solo se permitían ciertos animales. No vamos a discutir ese tema ahora. Vamos a discutir el tema interno. La historia de Caín y Abel está en él. El rabino Yosef Alba pregunta, ¿por qué fueron castigados de esa manera? Si dijeras, sí, ya sabes, Caín hizo un sacrificio que al final resultó no ser tan bueno como se esperaba inicialmente. Él dio algunas, sabes, verduras no tan buenas. Ni siquiera dio frutas, él dio verduras. De acuerdo, bien. Pero ¿por qué fue asesinado Abel? ¿Por qué? Quiero decir, él era justo. No cometió ningún pecado, ¿verdad? Vamos a ver. Según el rabino Yosef Albo, Caín y Abel tuvieron la oportunidad de presenciar a su padre Adán en persona. Y ellos vieron a su padre Adán ocupado en el cuidado de los campos, dedicándose a la labor de cultivar las verduras. No está matando a ninguno de los animales. Y entonces apareció Caín. En la conclusión, se llegó a la conclusión de que el hombre no tiene superioridad sobre los animales, lo que significa que no es mejor que ellos, ya que ambos están destinados a morir. Sin embargo,
Una cosa que el hombre puede hacer es poblar la tierra con animales, ya que tiene la capacidad de hacerlo, para cultivar la tierra, con el fin de obtener frutas más deliciosas para consumir. Los animales no lo logran. ¿Por qué? Tienes frutas, verduras, las frutas son deliciosas y nutritivas. Él dice que el hombre elige lo que planta. El animal no puede hacerlo, come cualquier cosa. Sin embargo, Adán vivía de plantas. Caín pensó que el espíritu es el mismo en todos los hombres y animales, porque mueren de la misma manera, y por lo tanto, trajo verduras para agradecer a Hashem por la superioridad que Hashem le dio, que Dios le dio sobre las plantas. Significado: no superioridad sobre animales, sino superioridad sobre las plantas. Y él no trajo un sacrificio animal como lo hizo su hermano Abel, porque pensó que realmente no había mucha superioridad sobre los animales. No había mucha diferencia entre el hombre y el animal. Cualquier diferencia mencionada sobre las plantas es insignificante. Él sacrificó verduras en vez de fruta. Ese fue el pecado básico que todos conocemos. Según el rabino Yosef Albo, el pecado más grave de Caín fue su creencia errónea de que el hombre no era superior a los animales en absoluto. Incluso la superioridad reconocida no era realmente significativa. Concluyó que está prohibido sacrificar y matar a los animales. Porque eran como hombres. Concluyó que el propósito del hombre es el mismo propósito de los animales. Comen y beben para vivir. El propósito del hombre es comer. Después de presenciar a Abel ofreciendo el animal en sacrificio y ver cómo Hashem lo acepta, el hombre llega a la conclusión: entiendo, entonces. Significa que puedes matar animales y personas. Mató a Abel. A pesar de este pensamiento horroroso, Dios le permitió vivir 7 generaciones más hasta ser eliminado junto al resto de la generación de Noé, y así sucesivamente. Aún así, todos conocen su pecado o parte de lo que dije. ¿Cuál fue el de Abel? Porque se ha ido. Habib Yosef Albo dice que Abel pensaba que el hombre era superior a los animales. Porque tenía el poder de controlarlos y forzarlos a trabajar para él, pero no pensó que se permitiera matar animales, excepto si es para Dios como sacrificio, para demostrar superioridad divina sobre hombres y animales. Y a causa de eso, él ofreció en sacrificio a los animales. ¿Por qué Abel considera a Dios superior a los animales? Porque él no muere. Los animales mueren. La gente también muere en algún momento. Y por lo tanto lo que hace. Dios superior a ellos según Abel. ¿No muere acaso? Y por lo tanto fue castigado. Al ser permitido, al ser asesinado. Porque, aunque sus pensamientos eran similares a los de Caín, porque eran más calculados, él racionalizaba las cosas. Y él pensó: sí, la diferencia entre nosotros, todos morimos y todo. No somos tan diferentes de los animales. Nos diferencia que podemos hacerlos funcionar, pero al final del día no somos tan diferentes. Dios no muere y piensa mucho, lo que lleva al castigo como consecuencia de sus acciones. El motivo por el cual ese cálculo sería más exitoso para engañar a otras personas
se debe a su capacidad de manipulación. Y Hashem tomó la decisión de removerlo del mundo. Entonces, aunque en un principio fue recompensado por Dios por aceptar su sacrificio debido a sus pensamientos, sería más probable llevar a personas a reconocer que Dios es más grande. Mientras Caín vio que no hay no hay diferencia entre los hombres y los animales, y no reconoció la grandeza y el poder de Dios. Abel reconoció que hay cierta superioridad entre los hombres y los animales. El gran pecado fue poner el valor equivocado en Dios. No era no reconocer la grandeza de Dios, sino no reconocer la importancia de esa grandeza. Dio razón falsa porque Dios es genial. Y por lo tanto, Hashem dijo que el cálculo, esa filosofía, es mucho más probable que tenga éxito en engañar a las personas. Entonces, aceptaré este sacrificio porque al principio algunas personas terminarán reconociendo que Dios es grandioso. Aceptaré el sacrificio. El sacrificio de Caín, él no reconoce a Dios. Así que no aceptaré el sacrificio, pero tengo que eliminar a Abel del mundo. ¿Por qué? Hará que las personas piensen de manera diferente. Pueden calcular mal las cosas y causar un daño mucho mayor. La verdad es que los hombres nacen como animales, pero se vuelven superiores al animal gracias a su reconocimiento de la grandeza de Dios. Por lo tanto, la conclusión de Caín fue que, como Dios favorece a Abel, es importante reconocer la importancia de la fe y la devoción en nuestras vidas. Y acepté su sacrificio, lo cual podría llevarme a lastimar a personas. La conclusión de Abel fue que, dado que la conclusión final era que todo lo que concluyó estaba equivocado, era herético, Hashem decidió que esto debía ser eliminado del mundo. Ahora sé que esto suena confuso. Para resumir, me referiré a esto. A continuación, abordaré el siguiente punto sobre la escritura del Rambam en su obra literaria. El Rambam escribe en su famoso libro Mishneh Torah. ¿Cuáles son las leyes de la fundación de la Torah? Lee al inicio del Mishneh Torah. Si aprendes a Rambam, en tu primer día de estudio llegarás a esto. El Rambam escribe en la tercera halajá, primer capítulo. Después de afirmar que el fundamento y pilar de la sabiduría es reconocer un ser primario que creó toda la existencia, todas las entidades en cielos, tierra y entre ellos solo existen por su verdad, lo que significa el mismo principio de fe que Rabbi Yosef Albo. Si uno imagina la inexistencia de Dios, ningún otro ser podría existir en esa circunstancia. Esa es parte de esa creencia en Dios, que este mundo no existe sin Él. La tercera ley es que si uno imaginara que ninguna de las entidades aparte de Dios existiera, Él solo seguiría existiendo y la anulación de su existencia no anularía su existencia porque todas las demás entidades lo requieren y Él es bendito sea Él, Él es bendecido sea Él, no los necesita ni requiere a ninguno de ellos. No precisa del mundo entero, de todas las personas, ni de nadie en particular como individuo. No requiere nada, no necesita nada, y por lo tanto, la verdad de su ser no se parece a la verdad de ningún otro ser. Como lo insinuó Jeremías, Dios tu Señor es verdadero. Él está solo, es verdad, y ninguna otra entidad
posee una verdad comparable. En el libro de Deuteronomio 4:35 no hay nada más aparte de él. Aparte de él, no hay otra existencia verdadera como la suya. En pocas palabras, el fundamento del judaísmo, el fundamento de la Torá, el fundamento del mundo, es creer que Dios es uno. Dios es omnipotente, lo que significa que es todopoderoso. Y Dios es omnipresente. Él está presente en todos los lugares. Y la conclusión es que esta omnipotencia, esta omnipresencia, esta unidad, por definición significa que Él no necesita a ninguno de nosotros individualmente o en conjunto para existir o manifestarse. No necesita absolutamente nada, y decir algo en contra de eso significa es antitético a la Torá.